Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a las 10º jornadas de teatro y feminismo. O sea, llevamos 10 ediciones. Algunos no habéis nacido cuando... algunos no habéis nacido casi cuando empezamos a hacer esto de las jornadas, ¿no? Somos el grupo de investigación de Feminismos y Estudios de Género de la RESAD. Estamos aquí con Alicia a los mandos también, y nada, pues simplemente queremos daros las gracias por estar y las gracias por venir. Yo cuando venía aquí esta mañana pensaba, ay, tendré que decir algo y no me lo he preparado, o sea, pero me acordaba todo el rato de cuando... ¿No se oye? No se oye ahí, ¿no? Joder. Es que está el audio quitado. Está, claro, es que alguien me ha quitado. Claro, ya está. ¿Ahora se oye? Y el de arriba. Es sabia, ¿eh? Bueno, pues venía pensando en eso, en el sentido que tiene hacer estas jornadas de teatro y feminismos en la escuela y por qué empezamos. Y todo esto empezó como un proyecto pedagógico en el que nos dimos cuenta de que en nuestros currículums pues no había nombres de mujeres, no había ni grandes artistas ni grandes nada, ¿no? Parecía que en la historia no había habido mujeres haciendo teatro, y entonces decidimos que esto había que cambiarlo, que no era un problema ni de la institución, porque esto pasa en todos los sitios, en todos los estudios, ni era un problema de la institución, ni de nuestro alumnado que no conocía nombres de mujeres, ni siquiera del profesorado, que nos hemos educado, pues claro, en un patriarcado mucho más gordo que el que hay ahora, ¿no? Y decidimos poner un remedio, y fue esto, hacer estas jornadas de teatro y feminismo para invitar a artistas y a estudiosas de las artes escénicas y del papel de las mujeres en la historia del teatro y en las metodologías teatrales, etcétera. Y bueno, de esta manera nos hemos ido formando, y ahora todo este conocimiento que se ha ido compartiendo aquí lo estamos aplicando en nuestras clases y poniendo a disposición de toda la comunidad educativa de la RESAD y de fuera de la RESAD. Así que nada, este es el sentido de las jornadas. Muchas gracias por estar aquí. Paso la palabra al resto del equipo. Pues buenos días. Es un placer seguir celebrando de una forma alternativa el 14 de febrero, que es algo que estaba en el corazón de estas jornadas desde su primer boceto, desde su origen. Es muy importante la continuidad y poder celebrar 10 Recording in progress. Perdona. Y es muy importante poder celebrar que 10 años en continuidad, y además 10 años que no son cualquiera, que no es cualquier década, con una pandemia, con una pospandemia, con tantas circunstancias que nos han cambiado la forma de trabajar, de pensar, de hacer, incluso de reunirnos. Estamos aquí. Y yo quería solo referiros una cifra. Esa cifra es el año 2154. Visualizad este año, el año 2154. Ese es el año, según los indicadores y los datos que nos da el Foro Económico Mundial, en el que el planeta alcanzará la paridad real. Siempre y cuando el ritmo, el proceso que sostenemos de incorporación de medidas de defensa de la igualdad, de lucha por la paridad, progrese y no nos veamos estancados por guerras, genocidios, homofobia. Entonces tenemos dos opciones. Una, esperar serenamente a que nuestras tataranietas y tataranietos vean ese paisaje, y la otra opción es hacer cosas, y aunque sean pequeñas, cosas como estas jornadas pueden a lo mejor anticipar un poquito la llegada de esa fecha 2154. Así que muchas gracias por estar aquí e intentar anticipar, aunque sea un poquito, ese horizonte remoto de paridad. Buenos días, también os doy las gracias por venir, y también doy las gracias a vosotros por haberme invitado este año a estar también, a participar. Me parece que, bueno, que es un grupo muy importante, que es un trabajo muy interesante. Efectivamente son cada vez más sólidas y siempre con contenidos muy interesantes. Y entonces me parecía que había que ayudar, apoyar y contribuir un poco, pues, cada año
a mejorar también. Así que muchas gracias. Buenos días y bienvenidos otra vez. Me apunto a todo lo que han dicho mis compañeras y me alegro mucho de que este año también el grupo se haya hecho más grande con Ana, con José y Domingo. Y simplemente pues, invitaros a que disfrutéis las jornadas y presentar un poquito el tema sobre el que se van a tratar, que es un poco el tema de las vulnerabilidades y la ética en los procesos, en referencia un poco a una reflexión que podemos hacer desde nuestro punto de vista más sensible sobre los principios y los valores que cada uno tenemos en nuestros procesos, tanto de creación, de formación, de investigación, todo, dar un poquito un espacio, una cabida a poner ahí el foco de atención. Esperemos que os guste mucho esta forma y disfrutéis. Bueno, yo sumarme al agradecimiento de contar con vosotros aquí, sobre todo también que este maravilloso equipo haya decidido sumarme. Yo, vamos, creo que es importante, muy importante formar parte de esa travesía, remar un poco para mantener un poco el sentido hacia ese año que esperamos que el puerto se acerque un poquito más, ¿no? Que no sea 2154, que sea 2100 al menos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por contar conmigo por primera vez y poder formar parte de este proyecto y a vosotros por estar aquí. Al igual que José, pues es la primera vez que trabajo aquí en estas jornadas con mucha ilusión y quería agradecer precisamente a todo el equipo de la escuela que ha podido hacer posible esto, la producción, a publicaciones, a informática, a información, a secretaría, todos que nos han ayudado muchísimo y cualquier error que haya técnico es achacable a mí. Muy bien. Ahora tienes que poner a Julio. Ahora tengo que poner a Julio. Vale, pues yo también quiero agradecer, igual que a todo el equipo directivo de la escuela, al alumnado que nos ayudó y nos impulsó a hacer estas jornadas hace 10 años, que aquí hay una representante de este grupo y también que es una ilusión, ¿no? Ver cómo nos vamos reencontrando en la escuela, fuera de la escuela y después de la escuela aquí. Y también dar las gracias a Angelina Macri, que este año nos está colaborando con nosotras en la organización de las jornadas y la coordinación. O sea que si tenéis alguna cuestión, se lo podéis preguntar a ella. Y bueno, y efectivamente me ha encantado que hagas referencia. Siempre hemos hecho esto el 14 de febrero como día emblemático, ¿no? de la lucha feminista, como sabéis. Y era una ironía. Y este año pues no ha podido ser por ese motivo, pero vamos a acabar el 23F, que es otra fecha emblemática de la lucha feminista, como sabéis. Así que hay que resignificar las fechas y lo estamos haciendo. Y nada, vamos a pasar, tenemos otros colaboradores, como es el Instituto del Teatro de Madrid, de la Complutense, que Julio Vélez es el director, no ha podido venir, pero nos ha mandado un audio. Sí, Ana, ¿puedes apagar la luz, por favor? Buenos días a todas. Soy Julio Vélez, director del Instituto del Teatro de Madrid, y me tengo que disculpar, lamentablemente no puedo estar allí. Ya se lo expliqué a Ana, a Alicia y al resto de los organizadores. Es imposible, tengo clase en este mismo instante. Me pasaré a lo largo del resto de los días, pero desde luego hoy, esta mañana, de todas maneras, os quiero mandar un cordial saludo, un abrazo digital y animaros a continuar en esta magnífica labor que lleváis ya bastante tiempo haciendo, uniendo estos dos parámetros que no siempre están juntos, ¿no? El teatro y el feminismo. Me siento hipervitaminado, como siempre dice Ana al comenzar estos congresos. Y claro, me da además especial gusto el hecho de que esta sea la tercera vez que le dedicáis atención a las maestras vivas, que es uno de los temas fundamentales que no siempre se le presta suficiente atención, porque además subraya lo que hacemos con el mundo del teatro, ¿no? Que es pues eso, continuar un legado, ¿vale? Un abrazo y cuidaos, nos vemos. Sí, ¿me podéis dar la...
Ana, Gracias. Bueno, pues simplemente para terminar, como en representación de la RESA, miembro del equipo directivo, pues reitero la bienvenida y las gracias a todas las personas que estáis participando y que participaréis a lo largo de estos 3 días, pero sobre todo gracias al equipo, al grupo de investigación, porque hacéis una labor titánica, con un esfuerzo que va más allá de las horas que tenemos contempladas como profesores, como bien dice nuestro director, bueno, nos roban horas de sueño, nos roban horas de muchos otros lugares que hay que raspar, y yo creo que gracias a vuestra contribución y a vuestro trabajo y esfuerzo pues nutrís y hacéis que las artes escénicas tengan mucho por hacer. 10 años resulta abrumador, pero queda tanto por continuar haciendo, así que bueno, pues bienvenidas a todos. Y bueno, pues simplemente recalcar el cierre de ciclo en estos 10 años, porque van a clausurar estas jornadas bueno, pues un grupo de estudiantes de la RESAD, y creo que es, bueno, siempre bonito como cierre, como clausura de ciclo. Y bueno, pues recalcar también lo que ya decía Julio Vélez en relación a las maestras vivas, ¿no? No son maestras lejanas, extranjeras, que vienen de lejos, son maestras que nos han formado, que están aquí, que esta es vuestra casa y que nos hacéis formarnos como mujeres profesionales. Para ello, bueno, pues tenemos una pequeña sorpresa, pequeña pero grande. Al entrar aquí y ver todas estas fotos, no he podido evitar, qué pena, ¿cuándo voy a estar yo? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues inauguramos con una maestra viva aquí, como sabéis, la jornada. Vamos a hacer un pequeño cambio, si no me importa, porque tengo un problema con el ordenador. Sí, bueno, yo solamente os presento a los que ya están presentadas, por supuesto, a Sara Amador. No voy a hablar mucho de ella porque ellas nos van a hablar mucho de eso, toda su trayectoria. Y a No oyen, ¿no? Ellos siguen oyendo. Sí, porque el micrófono está activado, se escucha. Disculpad estos problemas de sonido propios de los inicios. Nieves va a ser quien va a hablar, es un diálogo abierto entre Nieves y Charo. Nieves, que sabéis que es profesora aquí de interpretación, investigadora, que ha hecho su tesis precisamente sobre maestras, y una de ellas es Charo, por lo cual un poco yo voy a poder decir, así que os dejo la palabra y que espero que
sé que va a ser una conversación, un diálogo fantástico. Hay muchos alumnos, muchas alumnas aquí de la escuela que lo van a poder disfrutar mucho. Algunos ya me han preguntado muchas cosas, así que seguramente luego habrá un poquito de tiempo para que ellos puedan hacer preguntas. Bueno, gracias Domingo. Bienvenida a Charo Amador. Es un honor para nosotras y nosotros hoy poder contar con esta fotografía dentro del plantel, ¿no?, del claustro de profesores de esta casa, con esta historia que es la resa, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de haber investigado y haber puesto, ¿no?, sobre el papel, ¿no?, en un libro la trayectoria artística y pedagógica de Charo Amador, porque creo que ha sido de las mujeres dentro de la segunda mitad del siglo XX en este país que ha hecho más por el teatro. Desde sus inicios en el teatro independiente, con Teatro Ditirambo, pasando por el teatro, digamos, de compañía, Centro Dramático Nacional, hasta llegar a tener un grupo de exalumnos que son magníficos actores y actrices hoy en día, con los que también ha hecho, digamos, montajes de lecciones de teatro a nivel profesional, ¿no?, con muchos exalumnos, ¿no? Entonces, yo lo primero era pues agradecer a este equipo organizador que vuelva a contar con nosotras. Hemos estado en algún otro encuentro en años anteriores, en el RESAT, porque creemos que formar parte de este título de Maestras Vivas en su tercera edición pues nos honra, y creemos además que Charo, que ahora está jubilada, que tiene más tiempo, pues a lo mejor con ese feedback, ¿no?, del tiempo pasado, ¿no?, fuera de la casa, a lo mejor pues nos cuenta hoy cosas diferentes, una nueva perspectiva, no lo sé, ella nos contará. He tratado de vertebrar el encuentro de esta mañana en torno pues a esas tres patas que son la pedagogía por una parte, la dicen que no se oye en el... Por favor, levanta ¿Podéis la voz. proyectar? Sí. Que hemos puesto micrófono, si tenemos un profesorado de interpretación, vamos a pedir que proyectéis. Pues hablaba de que vamos a vertebrar esta conversación en torno a tres ejes, ¿no? Una parte es la pedagógica, la formación actoral que ha hecho en esta escuela en otros lugares como el TEI, donde empezó con William Layton, y después también... recibí en el TEI, recibí clases, era el inicio de mi formación. Eso es. Un ejercicio como pedagoga. Eso es. He estado ahora un poco... No. Sí, tengo ahí las dos ideas, ¿no?, cruzadas. La formación de actores, como digo, en la propia formación en el TEI y en los primeros años con William Layton, vamos a ir contando todo esto, y además la dirección de escena con algunas selecciones que tienen que ver con la tragedia griega, con el teatro documento, y sobre todo con los personajes femeninos y esos referentes dramatúrgicos, artísticos y culturales en el contexto de la modernidad. Pienso que la trayectoria de Charo, como decía antes, desde los inicios en el teatro independiente, con el grupo Ditirambo, ha sido una vida entregada al trabajo y a la escena. Y además ella ha sido productora, ha creado su propia compañía, Rosenar. Entonces, bueno, pues también ha estado, ¿no?, en la creación desde las tripas y desde el riesgo también, ¿no?, que significa tener una compañía propia, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas imágenes de su recorrido, de su trayectoria artístico-pedagógica, y evitar tal vez que yo evoque y siga metiendo la pata en una memoria más o menos acertada de su biografía, pero creo que estas imágenes sí que contienen el valor, ¿no?, del tiempo fijado, ¿no?, a través de lo que vais a ver, que son imágenes de espectáculos con su pie de foto donde se cuentan los personajes que ha interpretado o las direcciones artísticas de los espectáculos que ha dirigido. Y como la vida rima, que es una frase de Layton que recuerda a menudo Charo, pues vamos a darle un poco de rima y de ritmo a este diálogo. Vamos a ver ese vídeo. Apagamos la luz, por favor.
Es muy emocionante estar aquí, además con la reciente incorporación de mi foto ya en el claustro y además ver pasar es como toda una vida, ¿no? Ver pasar esas imágenes. Muchas gracias, Nieves. Eternamente agradecida, me siento muy honrada de estar aquí y quiero agradeceros vuestra presencia y el trabajo al equipo, y tanto al equipo directivo como al equipo de investigación. Estaba recordando antes con Alicia y Ana el seminario que los profesores iniciamos hacía mucho tiempo, precisamente en estos cursos para los profesores y seminarios que hacíamos sobre los estudios de género, en el cual yo estaba. Y me enorgullece mucho esa trayectoria que ha tenido y cómo está creciendo día a día, ¿no? Los años, son 10 las jornadas y bueno, voy a compartir con vosotros y vosotras en conversación con Nieves pues todo lo que pueda
decir y os puede interesar sobre mi pedagogía, sobre cómo entiendo yo el trabajo con el actor y bueno, lo que Nieves quiera preguntarme. Pues vamos a empezar preguntándote algo de carácter más personal. Y es, si no hubieras sido actriz y maestra de actores, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues es difícil verme. Yo pienso que intérprete en otro ámbito, pero intérprete siempre en la música o en la danza. De hecho, siempre he hecho incursiones y siempre lo he volcado en mi trabajo como directora, fundamentalmente, ¿no? Como pedagoga y bueno, he tomado clases, pero ya a una edad en donde una no puede plantearse dedicarse profesionalmente a eso, ¿no? Entonces, bueno, si naciera otra vez, pues, pero intérprete, sí. Y además pianista, ¿no? Porque creo que te dedicas ahora que tienes más tiempo libre, ¿no? Estoy estudiando. Piano. Estudiando piano y música, es decir, no solo el instrumento, sino los fundamentos de los sonidos de la música. Y es una experiencia muy grata y además me sorprende el ver unas concomitancias, ¿no? En cuanto a las notas, el fraseo y un texto. Además de hacer análisis musical, pero aparte de eso, simplemente cuando ya la mecánica está más dominada, la técnica, de repente recibir de las notas es como recibir de un actor, de un partner o de un texto, ¿no? Lo que te provoca un texto escrito, a lo que yo estaba acostumbrada antes, pero que para mí es totalmente nuevo en el campo de la música. Interesante. Pues empezamos, me parece, hablando de esos pilares fundamentales que son las patas de la pedagogía, en tu opinión. La pedagogía teatral, que no solamente interviene en la técnica, sino también una mirada sobre la ética, sobre la estética. ¿Qué nos puedes contar sobre tu forma de enseñar? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado sobre la formación teatral, la formación de actores? ¿Qué es lo más importante? Bueno, me interesa mucho este enfoque de este año de las jornadas y creo que es fundamental en la pedagogía. Yo inicié mi formación, cuando yo inicié mi formación como actriz, me enseñaba por lo más remoto que fuera a dirigir algún día, y mucho menos que fuera a tener una actividad docente, formando actores. Mi formación comenzó en la RESAD en el año 1970. Estaba en la plaza de Isabel II, en la ópera, en la plaza de la ópera. Antes había tenido una breve estancia en el TEM, que estaba en la calle Barquillo, donde enseñaba William Layton, estaba Paca Ojeda, Arnold, Taracurell, en fin, había Miguel Narros, pero al poco tiempo de estar yo allí, pues se cerró, se terminó. Y ya no me quedaba otra que venir a la RESAD, porque digo, allí es donde voy a encontrar personas con mis inquietudes y donde yo no hay otro sitio para formarme como actriz. Entonces, afortunadamente, en enero del 71 llegó William Layton, con lo cual pude retomar el contacto con esa metodología. Cuando yo empecé a formarme como actriz, como os estoy contando, yo no pensaba que aquello iba a influir tanto en un ejercicio docente con el que me encontraría tantos años después. Porque más allá de las técnicas que recibí de él, la técnica sobre todo basada en la improvisación, que es una cimentación absoluta, un faro que me ha guiado siempre a lo largo de toda mi carrera, sobre todo era el cómo transmitía. No solamente las técnicas que te pudiera transmitir, sino el cómo transmitía. Es decir, a mí me marcaron muchísimo unos valores que luego me han acompañado y que igualmente José Carlos Plaza, con quien posteriormente estudié dirección, tanto con él como con William Layton, 3 años de dirección en el laboratorio de William Layton, y es esa entrega, ese rigor, ese respeto y en la relación pedagógica con el actor, ¿no? Era sentirse acompañado, acompañada en este caso, hacia el descubrimiento, de alguna manera, en donde uno, a través de la experiencia, entendía
y descubría a través de la acción y de la experiencia, es decir, no es algo que te cuentan, es algo que realmente estimulan como unos pasos que tú vas dando tanto en el análisis de texto, tanto con William Layton en sus análisis de mesa, que eran una auténtica joya, que realicé durante 3 años, siguiendo el proceso de los personajes, el proceso del pensamiento, las posibles intenciones. Lo tenías tan claro que estaba todo como ya dispuesto a ponerse en pie y ya concretarse en la acción. Por su parte, José Carlos Plaza abordando la acción física y el trabajo sobre la palabra. El trabajo sobre la palabra, no sé si estoy proyectando. No, es que como nos está proyectando, estamos tratando de poner un poquito más de sonido, el audio, a ver si el micrófono del ordenador lo coge mejor. Sí, sí, pero de alguna manera me quiero centrar más en ese enfoque pedagógico, en el sentido de que debe establecerse una confianza, una relación de confianza entre el profesor, el alumno, la profesora, la alumna, entendiendo que es como un acuerdo para superar los obstáculos que muchas veces interfieren en el proceso creativo o en el proceso de aprendizaje. En este sentido, William Layton, que tenía el problema del oído, había desarrollado una habilidad tan asombrosa para leer el comportamiento que no te pasaba no había forma de colarle, enseguida decía, estás pretendiendo. Con lo cual, ese faro para diferenciar la imitación de lo que es la vivencia, la recreación, la transformación, ¿no? Como esa frase que me gusta tanto de Peter Brook, de que el teatro es el lugar de encuentro entre la imitación y la transformación gracias al poder de la imaginación, pero que no debe quedarse en la mente, que debe impregnar el cuerpo, ¿no? Entonces, es tener unos valores, como digo, de rigor y honestidad con uno mismo, de respeto también para el trabajo en equipo y algo maravilloso que era el permiso para equivocarse. El permiso y el aliento a atreverse para equivocarse. Bueno, fueron mis 2 maestros, primero en la RESAC como alumna de interpretación, después seguí estudiando con ellos, dirección, como he dicho, y otro pilar que ha influido en mi pedagogía ha sido el contexto en donde yo he desarrollado con mis compañeros de Dipirambo Teatro Estudio esa investigación, ese espacio de libertad, que me ha permitido después conjugar lo que es la estructura con la libertad. En los textos siempre hay una estructura dramática, en las escenas hay una estructura de comportamiento que está escrita y hay que convertirla en una estructura de vida, es decir, hay que hacerla propia, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera marca unos lindes, unas pautas, porque uno tiene que desarrollar las acciones que están en el texto y tiene que desarrollar el comportamiento del personaje. Pero en Dipirambo trabajábamos con unos parámetros muy libres, con el cuerpo, con la imaginación, en un sentido bastante similar al que luego yo descubrí al tener un contacto con la técnica de Michael Chekhov, especialmente cuando Joanna Merlin pues fue invitada, recuerdo perfectamente, Sol Garre, yo era entonces también, creo que era jefa del departamento, pero fue gracias a ella que conseguimos que Joanna Merlin viniera y nos diera un curso sobre la técnica de Michael Chekhov. Y ahí, bueno, el trabajo de imágenes me recordaba el trabajo que nosotros hacíamos en Dipirambo, con algunas diferencias porque nosotros trabajábamos más con una dinámica energética muy fuerte, no nos planteábamos el sentimiento de forma ni de facilidad, era más bien una forma de alcanzar un nivel óptimo de energía, movilizando diferentes partes del cuerpo que llamábamos centros de energía, en otra etapa llamábamos centros de expresividad,
y aplicando unas imágenes. Entonces las imágenes de alguna manera entraban en nosotros. Esto parece algo esotérico, pero no es así. Es para diferenciar el procedimiento. Michael Chekhov propugna el penetrar en la imagen que está fuera de mí, la concentración, yo voy hacia la imagen. Cuando trabajo el cuerpo imaginario, yo visualizo, yo voy y tomo la imagen, me fundo con ella. Nosotros, gracias a poder parar el pensamiento que siempre está criticando, está juzgando, dejábamos que fuera el cuerpo quien ocupara el lugar de la mente, y la mente se limitaba a observar. Bueno, eso era lo que pretendíamos, no siempre lo conseguíamos, y gracias a eso y al fuerte nivel energético que provocaba esa dinámica física, psicofísica, que siempre está unido, cuerpo y mente, de repente la imagen tomaba forma, cuerpo se incorporaba y descubríamos unas sensaciones, unas texturas, unas calidades de movimiento, unos ritmos, una forma de estar en el mundo diferente a la nuestra propia, la biográfica, la de la vida cotidiana. Y aquello era increíble. Digo, no siempre se conseguía, y parece que estoy yo vendiendo, pero era nuestro objetivo y entrenábamos diariamente. Entonces, me estoy extendiendo mucho en esto, pero en realidad, y sintetizándolo, quiero decir que si un pilar en mi enfoque pedagógico fue la manera en que mis maestros me transmitieron lo que yo he podido aprender, que ha sido la base de mi oficio como actriz, como directora. Por otro lado, había un espacio que entonces yo no sabía muy bien cómo encajar con el otro pilar, pero que me daba alas, en el sentido de salir del camino más trillado por el estudio y propiciar que la imaginación, que la intuición, que es algo que creo que hay que reivindicar siempre, la intuición, que ninguna técnica puede jamás sofocar, porque las técnicas no son un fin en sí mismos, son medios. Bueno, pues eso es algo que yo he llevado desde el principio a mis clases, ese espacio en donde durante una hora y media, nosotros estábamos 2 horas sin parar, en plan Grotowski allí, el alumno o la alumna puede explorar individualmente él, pero en un contexto colectivo, con sus compañeros, sin que nadie le observe ni le diga, puede explorar a través de imágenes diferentes formas de sentir su cuerpo, de descubrir sensaciones, descubrir emociones, de decir un texto que abre una ventana. Esto también es posible, esto también soy yo, en una hoja, en un trozo de hielo. Y lo maravilloso fue descubrir la técnica de Michael Chekhov, que me aportó también este tipo de trabajo que se parece en una gran medida, pero que está como propiciando más una serenidad a la hora de fusionarte con la imagen. Algo que también descubrí en mi contacto con la psicoterapia gestáltica en los años 70, donde las imágenes, puesto que Fred Perls, el creador, había sido actor, las imágenes con las que trabajábamos me recordaban a las imágenes que yo trabajaba en Tibidabo, pero claro, sin ese nivel energético, sin esa, digamos, intencionalidad, ¿no?, de expresar, de descubrir nuevos lenguajes. Era simplemente aceptar la imagen y, bueno, asumirla, ¿no? Y, en fin, han sido los dos pilares. Me he extendido mucho. En ese sentido, sobre el trabajo con las imágenes, ¿no? Iba a preguntarte cómo el trabajo psicofísico del actor incorpora ese trabajo de la imagen. ¿Cómo? Yo creo que ya lo has contestado, pero si algún elemento más que termina, ¿no?, de concretar esa idea, ¿no? Realmente la importancia, ¿no?, del trabajo con las imágenes en el psicofísico del actor. Yo, como la he tenido de profesora, también recuerdo, como decía Charo, tienes que vivir en la imagen, ¿no? Es como una película donde tú entras y empiezas a vivir en esas imágenes, ¿no? O
sea, para terminar sobre este capítulo de las imágenes, ¿añadir alguna cosa más? Bueno, una vez que tú has descubierto el poder transformador de la imagen, en un principio es difícil mantenerlo, pero si lo has descubierto, y lo has descubierto en un contexto abstracto, en un contexto en el que si tú eres humo, o eres un árbol, o eres hasta una piedra. Por ejemplo, el trabajo de incorporar materias es muy interesante. Entonces, eso, una vez que tú tienes esas sensaciones en tu cuerpo, puedes incluirlas en un personaje adusto, en un personaje con, ¿cómo decirlo?, hiriente, punzante. Tú puedes trabajar imágenes que te lleven a sentir que tú realmente estás pinchando, que te sientes de una manera como un cactus, por ejemplo. Entonces, uno puede, puede usarlas de muchas formas. Lo importante es saber que en un marco tú estás trabajando sin una intencionalidad psicológica, aunque después, por añadidura, te vienen sensaciones y por tanto te vienen emociones, ¿no? Pero en realidad se trata de explorar un cuerpo metaforizado, por decirlo de alguna manera, y las posibilidades que eso te da. Entonces eso tú luego lo llevas al personaje, lo llevas a la escena. En realidad lo que hace es como elimina límites mentales que nos coartan, que hace que no pensemos, de repente nos encontramos con una fuerza o con una expresividad insospechada, o con un sonido, ¡buah!, ¿no? Entonces uno adquiere una confianza de que la libertad que te da este tipo de trabajo, en paralelo con el estudio, por supuesto, de la estructura de la escena, de la estructura dramática, de la línea de acción de los personajes, llegando hasta la raíz última de las palabras, porque es necesario entenderlo, y entender en nuestro campo es sentir, y es necesario para hacer lo propio, o sea, eso no se puede obviar. Pero lo otro está es como hacer un viaje, y aunque yo sé mi destino, en cada parada, como tengo tiempo, me bajo, me doy una vuelta por el campo, y cuando vuelvo a retomar el tren, voy cargada de más cosas, tengo un bagaje adicional cuando llego a mi destino, ¿no? Bueno, una cosita que veo a Carlos ahí que está sonriendo, aparte de las posibilidades de hacer coreografías y partituras de movimiento, se está dedicando ahora a eso profesionalmente. Entonces quiero decir que en un sentido, pues como la técnica de Michael Chekhov, aplicado a personajes y en muchos otros sentidos, yo recuerdo un montaje que antes lo hemos referenciado, en el que estaba Domingo, el juego de las preguntas de Peter Hanke, en el que era un texto que no tenía una estructura dramática usual, era tremendamente narrativo, poético, y aquello no había forma de ver cómo se podía hacer. Entonces nosotros trabajamos empezando por este trabajo, el cuerpo. Era como definir las actitudes, en partituras de actitudes, partituras de acciones, realmente lo que era el personaje, sin decir ni mu. Y ellos me preguntaban, bueno, ¿y este texto cómo va a entrar aquí? Bueno, fue impresionante cómo entró, y claro, en esa combinación emergió una nueva dramaturgia, ¿no? Pues eso era posible. O en la indagación de Peter Weiss, en donde estaban ellos, Lucía, Carlos, como había una parte que era exclusivamente de movimiento. Allí surgió una coreografía que simplemente se danzaba con música. Pero ¿de dónde surgió? De un trabajo actoral, no de un trabajo de danza, sino de un trabajo actoral, de trabajar imágenes y con esas imágenes hacer un código expresivo. Entonces era, como me has hablado de cómo influye y tal, igual me he extendido demasiado, pero quería abrir todo el abanico de posibilidades, ¿no?, que tiene esta metodología, que, como digo, yo le sitúo algo aquí, en este termo, que es el pilar Tirambo y el pilar William Layton, José Carlos Blanco. Esos dos pilares han sido el fundamento desde que empecé a dar clases en 1983,
en Valladolid, en una recién creada escuela, no es la que es ahora, que es oficial, era más pequeñita, bueno, estaba recién creada. Y Charo, ¿cómo es el paso del trabajo con los actores, estudiantes, alumnos, a cuando ya es un montaje, pues un taller de cuarto, incluso un trabajo profesional? O sea, ¿cómo enfocas ya la mirada al montaje, ¿no? A la dirección de actores en un montaje profesional? Porque, digamos, hay mucho, ¿no?, de esa formación que tiene que estar, pero el objetivo ya es hacer un espectáculo y un poco más a trabajar otras cuestiones. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué pasos sigues cuando diriges? Sí, bueno, yo, por lo menos en mi caso, yo lo tengo muy claro, y no digo que tenga que ser así. Cada obra me pide un acercamiento específico. Quiero decir, he mencionado, por ejemplo, la indagación, he mencionado el juego de las preguntas, ahí empezamos por el cuerpo. Estoy hablando en el aula, pero bueno, era un taller y además se llevó dentro de un congreso que hubo en el Escorial del actor del siglo XXI, o algo así creo, creo que fue en el 95, en la escuela de verano del Escorial. No es lo mismo que, por ejemplo, abordar un trabajo como Historia del Zoo, que antes ha salido, ¿no? Como quien dice Historia del Zoo, puede ser que ahí es el análisis en la mesa, los conflictos, las improvisaciones, es decir, llegar a entender, sintiendo, asumiendo, en base a hacer lo significativo para mí, porque si no, nunca voy a ser yo quien va a transitar por la estructura de la escena, haciéndola viva. Será mi mente dirigiéndome en las cosas que yo he estudiado y que sé que tengo que hacer. Es que se nota mucho un cuerpo vivo en escena, trabajando orgánicamente. A través de improvisaciones y a través de encontrar el significado último del texto y entender que me concierne, que me afecta, yo puedo defenderlo diciendo yo soy. Pero eso no significa, como a veces se ha malinterpretado, un trabajo psicológico que yo tengo que estar una y otra vez volviendo a mi vida, que yo soy porque yo lo entiendo, porque a mí me pasó esto, porque yo nunca he trabajado así. Quiero decir, yo entiendo que en el cuerpo está todo, entiendo que es fundamental partir de uno mismo, el trabajo del actor sobre sí mismo. Eso es fundamental, pero ojo, no se puede quedar en el sí mismo. No se puede quedar en el sí mismo. Esa es la piedra angular, donde construir un edificio polivalente de estilos, de géneros, y hay que integrar muchos otros recursos, pero sin perder nunca ese centro del actor, desde sí mismo. Entonces, todo está en el cuerpo y siempre vamos a encontrar resonancias que nos van a mover si estamos abiertos para verlas. Si no pretendemos únicamente confiando en unos procedimientos demasiado analíticos, demasiado intelectuales, sino si realmente estamos abiertos para entender qué estoy diciendo yo realmente cuando estoy hablando de esto. Realmente yendo al fondo, aquí, ¿qué está pasando? Seguro que vamos a encontrar algo que nos va a tocar y creo que eso es algo fundamental en la formación de un actor, ser capaz de encontrar siempre aquello que le va a vincular al personaje, a sus acciones, a su palabra. Y Charo, como la pregunta era enfocada ya más bien al espectáculo teatral, al resultado, ¿no?, al montaje. Sí. Perdona, haces bien, si tú recondíceme por hay que exactamente, todo encaje, exactamente. Bien, bueno, en la escuela hay una costumbre, por lo menos la había, supongo que seguirá habiendo, como en los primeros años, el alumno tiene que entender esto que estoy contando, el prepararse para introducirse en la situación dramática, lo que supone posteriormente, primero trabaja con estudios, con improvisaciones, no con obras de actor directamente a veces, ¿no?, ejercicios, obras de autor, quiero decir. Entonces, lo importante es que es un acompañamiento al alumno, a la alumna no es una dirección.
La relación alumno-alumna, director-directora, se da ya en los talleres, ¿no? Entonces, ahí, digamos, de lo que se trata es que los estudiantes sepan o aprendan a hacer lo que quieren hacer, utilizando los recursos por los que se están formando, ¿no? Entonces son sus ideas, son sus propuestas, son sus estudios, sus improvisaciones. Entonces cuando llegan a relacionarse con el director o la directora de otra manera, muchas veces les cuesta. Hay resistencias porque ellos han estado proponiendo y ellos quieren proponer. Entonces, llegados a este punto, hay una... No sé si te estoy contestando, ahora te estoy hablando de la relación en vez de los pasos, pero creo que tiene que ver. Llegados a este punto, hay unas obras que requieren un tipo de acercamiento y otras que requieren otro tipo de acercamiento. Por ejemplo, en Nosotros los Héroes, que es una obra, está aquí Julia, yo os estoy dedicando, una obra que yo traduje de Jean-Luc Lagarde, para el grupo. Tenía un grupo que era fantástico y esta obra encajaba muchísimo. Pues fue una dirección bastante cerrada, porque era una obra absolutamente polifónica, de voces, en donde las acciones se daban casi simultáneas, es decir, era muy cinematográfica y había muchos planos. Y de repente había en primer plano una pareja hablando cuando alguien hacía un trayecto, cruzaba el escenario, se iba a otro punto a decir otra cosa. Y entonces entonces los movimientos tenían que estar medidos. Y no sabéis lo que nos costó. Y claro, antes hicimos improvisaciones para que ellos descubrieran lo que hacían, por qué lo hacían, para qué lo hacían, para que se vincularan a ello. Pero es que luego era necesario montar así, polifónicamente. Y ahí, claro, era clarísimo que los movimientos, el tráfico, es decir, yo tengo aquí 2 segundos para meter esta frase y aquí entra, es como una orquesta. Pues aquello costó, pero luego aquello fue muy bonito, porque finalmente se logró. Y claro, hay obras en donde tienes que marcar más y hay otras en donde puedes marcar menos. Como cuando los actores, las actrices generan su propia partitura, yo superviso, hacemos esto no, esto tal. Es una combinación, es una manera de trabajar con el actor en donde el director tiene su cometido, el actor, la actriz tienen los suyos, y entonces se genera una dramaturgia conjunta. Y es como un intercambio. Tiene que estar basado en la confianza, porque si no, no funciona. Y también en el entendimiento de que el teatro es algo colectivo y que siempre es un equipo trabajando, y trabajando para los compañeros y trabajando para todos los colaboradores que hacen que aquello pueda funcionar. Por ejemplo, en el caso de abordar un Shakespeare, el inicio es el texto. El texto, pero además el texto por el viaje que supone sostener la acción, sostener la idea a través de tanto vericueto, tanta subordinada, tanta imagen poética, y cómo la energía va retroalimentándose, creciendo y tal, hasta llegar a decir, terminar de decir te quiero, que lo dices con 2 palabras y en Romeo y Julieta, aquello es, ¿no? Pero en el fondo lo que estás haciendo tienes que conducirlo, saber lo que estás diciendo y habitar las diferentes formas de añadir, porque está claro que si necesitas 10 minutos para decir algo, es porque lo necesitas, no puedes pasar por encima. Dicen, entonces al final volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Ya lo decía Stanislavski, el actor debe necesitar, en escena debe verse que necesita, decía que era necesario para su sangre, sus nervios, bueno, que era necesario todo lo que hacía y todo lo que decía. Y entonces, un actor está preparado para abordar en su oficio diferentes propuestas teatrales. A veces se reduce todo como a un naturalismo y no es así, de todo tipo. Yo estoy poniendo ejemplos además de todo tipo, cuando ha aprendido a lograr que sea necesario para él decir y hacer todo lo que dice y hace el personaje.
Hablemos de tragedia, porque Charo ha dirigido y es una experta, ¿no?, en este género, ¿no?, la tragedia. Y yo recuerdo la dirección que hizo de un texto, una versión de Itziar Pascual de Antígona, uno de los últimos montajes que hiciste en la resacha, y a mí me tocó mucho cómo comunicasteis ese espíritu de reconciliación, ¿no?, que era un poco la nueva mirada feminista de esa Antígona, ¿no?, en versión de Itziar Pascual. ¿Cómo recuerdas ese trabajo y cómo comunicaste ese espíritu de reconciliación? Es muy importante en nuestro trabajo de Charo el coro, ¿no?, ya he explicado algo que tiene que ver con esa relación, ¿no?, del elenco, el coro, y a mí me gustaría añadir el elemento también de lo ritual, de la ritualidad, ¿no? ¿Cómo trabajas la ritualidad en la tragedia? Y en relación con esta obra, ¿no?, con Antígona. Bueno, en primer lugar agradecer a Itziar ese texto maravilloso, porque todo lo puso ella nos daba esa posibilidad de, quiero decir, en esta versión de Antígona lo que se estaba haciendo es una aproximación a la esperanza de no tener que contar otra vez esa historia. Entonces, clarísimamente, una obra que empieza una vez más, tiene dos cosas implícitas. Una, su enfoque narrativo, y otra, se está narrando algo que ha ocurrido muchas veces. Esto nos entronca con el mito, o sea, el mito es precisamente la transmisión de algo que sucedió hace tiempo y que originó una serie de consecuencias, ¿no?, para la colectividad. Y por eso, por ser un mito, ha sido versionado muchísimas veces. El entorno donde el mito se pone en acción casi siempre es un contexto ritual. Entonces, en base a estas premisas, yo tenía claro que el enfoque tenía que ser ritual, que era un enfoque en donde, además, ella introdujo, entre otras muchas novedades muy interesantes, introdujo también la presencia de dos coros, un coro de vivos y un coro de muertos. Entonces, todo eso nos daba pie a trabajar el movimiento en ese sentido ritual, a trabajar esa coralidad, en contar esa historia. Y hay algo que siempre me ha funcionado en mis clases, en mis talleres, y es el conseguir que el grupo, el equipo, como elenco o como grupo, cohesionen una empresa que les toque y que se involucren en esa empresa, que es contar, y en este caso era contar esa historia, pero era lo mismo que en la indagación, era contar lo que había pasado, hacer lo suyo. Entonces eso les da esa cohesión, les da esa energía, y al mismo tiempo son elementos que son los que existen en el ritual, ¿no? Hay una participación, hay una vivencia, al hacerlo otra vez hay un proceso de transformación. Entonces ellos, que además de ser coro, asumían los personajes de Antígona, tenían la función del personaje y tenían la posibilidad como coro de mostrar su posición al respecto, de decir, es necesario contar esto otra vez como denuncia, pero ojalá no tengamos necesidad de contarlo más veces. Entonces fue un soplo de esperanza, de aire fresco, la posibilidad al final de la obra y ellos lo vivieron así, quiero decir, la manera de transmitirlo es la manera, es que en el texto está todo, es la manera de hacer lo que pedía el texto e incluso aprovechar como algo muy bueno, muy gozoso, ¿no? Esa esperanza de que, de hecho, yo el planteamiento que propuse en la escenografía, que la hizo Raymond, José Luis Raymond, también profesor de esta casa, emérito ya. ¿O no? No, aún no. Bueno, es que me he ido hace 4 años y sé de otra gente. Bueno, se han jubilado. Entonces, yo le dije, es como un viaje de la oscuridad a la luz. La luz es la esperanza, la oscuridad es el inicio, es un país en guerra. Entonces, José Luis, vamos a ver cómo conseguimos unas ruinas en la Sala Belli, con un mamotreto de sillas, de cosas por ahí volcadas, objetos, pues como si hubiera sido un terremoto. Y poco a poco aquello se iba iluminando.
y los objetos iban cobrando vida y al final estaba la luz de la esperanza, ¿no? De que aquello no siguiera siendo necesario volver a repetir, volver a contarlo, volver a denunciar. Además de tragedia griega, has hecho teatro contemporáneo, teatro documento, sí, como La indagación que señalabas antes. A mí siempre, cuando veo los montajes que diriges, sea tragedia griega, ¿no? La antigüedad, ¿no? La tragedia, sea teatro contemporáneo, esa relación con el presente, ¿no? O sea, ese diálogo con lo que nos puede ahora, ¿no? Tocar esa historia, sí. Acabas de comentarla, pero me gustaría que prefirieras algo sobre La indagación, porque fue un gran montaje que además el grupo sacó para pensar, ¿no? El hablar en esta obra de Peter Weiss de los campos de exterminio, con un grupo, un elenco de gente joven, en el siglo XXI, ¿cómo fue ese viaje? Sí, bueno, eso fue un hito para mí fue un hito porque era un trabajo muy interesante, muy difícil. Yo tenía, tenía cierto respeto a abordar un tema como ese, que en realidad me llegó a mí. Yo en unos cursos que hice de doctorado, había una asignatura que yo necesitaba completar mis créditos y esta asignatura, con cierto reparo, era exterminio y nazismo, y dije, Dios mío, con lo que me voy a encontrar aquí. Sí, en los cursos de doctorado, sí. Sí, porque era toda la maquinaria nazi puesta al servicio del exterminio, del genocidio, o sea, era como una gran fábrica, ¿no? O sea, los campos concretamente de Auschwitz-Birkenau, era poner todo en funcionamiento, no solamente era exterminar, sino comercializar, con una serie de objetos, y todo lo que yo tuve que leer, estudiar y tal, me impresionó muchísimo, me dejó muy marcada. Yo tenía reparo, pero había una gran paz al ver con qué distanciamiento había autores como Primo Levi, como otros autores que hablaban de lo que les había sucedido. Y a mí me impresionó mucho una cosa, que era que ellos soñaban, cuando estaban en el campo, ellos soñaban que regresaban a sus casas, a sus países, y que nadie les creía. Entonces, para mí estaba claro que aquello no podía quedar en el olvido. Pero bueno, años después yo encontré el texto de La indagación de Peter Weiss, que era una recopilación de testimonios, sí, era el juicio de Frankfurt, que no era el de Nuremberg. El de Nuremberg fueron los alemanes que hicieron el juicio, ¿no?, a los nazis, pero en el de Frankfurt eran los alemanes quienes juzgaban a los responsables del campo de Auschwitz-Birkenau. Y entonces allí había simplemente con un número, testigo 1, tal, solo tenían nombre los que estaban encausados, ¿no?, los oficiales. Entonces yo vi aquello, que además era inmenso, aquello podía durar 5 horas, estaba escrito además en forma de oratorio, o sea, no estaba presentado de una manera realista, entra el juez, tal, no, como en las películas de juicios, no, era como un oratorio, y yo dije, Dios mío, esto tendría que verse, tendría que montarse, esto es la memoria de todo lo que pasó, porque claro, los supervivientes, algunos escribieron textos, pero vivos ya quedan muy pocos. Entonces yo pensé que aquello tenía que montarse, pero ¿cómo me voy a atrever, además en una escuela con gente joven, a abordar un proyecto así? Pues estuvo en mi mesilla, incluso yo era incapaz de finalizarlo, lo leía, digo, pues si es que yo no puedo leerlo, estuvo como 8 años o 9 años, hasta que me encontré con un grupo como el de ellos. Aquí hay 2 representantes de ese grupo, que es Lucía Barrado y Carlos Martos, y ese grupo tiraba de mí en todo el trabajo psicofísico, en todo ese empaste en el trabajo, que eran tan valientes que yo pensé, o lo hago ahora o ya no lo hago nunca. Entonces les dije, entendería que me plantearéis objeciones, porque objeciones hay un montón. Con uno solo que lo plantee, esto no se hace, y no pasa nada. Pero claro, me sorprendió ver cómo lo recibieron. Algunos en el instituto, como Lucía de la Fuente, yo me acuerdo que decía que ella había con un profesor, que tal.
o sea, algunos estaban muy sensibilizados y entonces se generó una iniciativa por parte de ellos durante el verano, intercambiando bibliografía, intercambiando material. Bueno, llegaron incluso a ir a Auschwitz, ellos solos se lo organizaron, yo no pude ir porque yo estaba haciendo otra cosa en la escuela, y hicieron dos grupos, unos fueron en una etapa, otros fueron en otra. A mí me sorprendió mucho aquello, me sorprendió tremendamente, y incluso después de la primera lectura que hicimos, yo pensé que me había equivocado. No sé si lo recordaréis, pero viendo la cara, yo digo, he hecho mal, esto es muy fuerte. Entonces, poco a poco, este es un trabajo donde la creación, por parte de ellos, yo proponía, yo monté las escenas, al final se definieron coreografías que yo montaba, pero todo se gestó con el trabajo de ellos. Y todo eso con una investigación bastante exhaustiva de casos. Entonces, eso que yo digo de dejarte apelar por algo que te concierna para defenderlo en un escenario, ahí estaba totalmente logrado. Es decir, que yo noto diferencias también cuando yo a lo mejor marco más en un montaje, en donde, por las razones que sean, a lo mejor los alumnos no se sienten tan libres, tan pletóricos, pero es que es importante contar una historia y hay unos elementos técnicos, como marcar un foco en escena, como contar determinadas cosas, que es que tienes que decir, no, esto sí y esto no. Y a veces, bueno, entonces, eso fue algo muy especial que luego con algunos de ellos, algunos no, porque tenían luego otros proyectos, pero el grueso del equipo me pidieron que lo lleváramos a salas profesionales y lo hicimos y además terminamos las representaciones en el Teatro del Arte justo el día del rescate, que se conmemora el 27 de enero, cuando las tropas aliadas liberaron a Auschwitz. Sí, no sé si lo recordáis, era domingo y era el último día de la función. Entonces, vamos a pasar a otro aspecto, ¿no?, del trabajo de la trayectoria de Charo, que es los personajes femeninos en obras como Una muerte no mate, de Chacón, Las voces de Penélope, también en la que yo participé, o María Magdalena, de Yusenar. ¿Crees que las dramaturgas aportan una nueva forma, una nueva mirada hacia los personajes femeninos? Y esto entronca, ¿no?, con uno de los temas, ¿no?, de este encuentro, que es el canon, que es la genealogía, ¿no?, del trabajo de las mujeres, porque yo sí considero que hay otra forma, ¿no?, de ver, ¿no?, esos personajes, en primera instancia porque hablan con voz propia, está por ahí, ¿no? Entonces, háblanos un poco de los personajes femeninos y cuál es esa mirada de dramaturgas, de mujeres, qué aspectos son distintos a otros textos del canon universal, que también están ahí en la historia del teatro, pero igual hace falta una reescritura, ¿no?, de esos textos por dramaturgas, por mujeres. Sí, totalmente de acuerdo, claro que sí. Sí que lo hay. En primer lugar porque hay un conocimiento mayor. Entonces, es necesario porque además en toda la historia del teatro las historias han sido contadas más por autores que por autoras. Entonces es necesario esas voces de las dramaturgas abordando, ¿no?, estos problemas por su mayor conocimiento y por justicia, ¿no? Pero es que además al otorgar la voz a los personajes protagonistas, pues las dramaturgas las están haciendo dueñas de su propia historia. Y esto es muy interesante. Quiero decir, que no solo cuentan lo que les sucede, sino que en muchos casos son ellas mismas quienes asumen su propia voz. Y muchas veces para replantearse su historia. Una historia que tradicionalmente ha sido contada por hombres. Entonces, por ejemplo, en el caso de Las voces de Penélope, Itziar abre la problemática, la situación de espera, de dependencia de Penélope, del personaje de la heroína mítica, a la mujer contemporánea. Y establece además una complicidad, ¿no? Recuerdo que estaba Penélope, la figura
clásica, y estaba la Penélope contemporánea, incluso la amiga de Penélope, ¿no? En una sororidad de apoyo, de confianza. Y esto abría mucho esas posibilidades de poder identificarse, de poder reconocer y sobre todo de dar esa autoridad de yo estoy hablando de mi propia historia, y para hablar de mi historia soy yo quien tiene que hablar, incluso en algunos casos dando la vuelta. Es el caso del monólogo de María Magdalena o La Salvación, que es un texto que es narrativo, no es teatral, está en un librito que se llama Fuegos, junto con otros monólogos de otros personajes clásicos, entre ellos Antígona, entre ellos Clitemnestra. Y lo curioso que tiene es que cada uno de estos personajes es una revisión a la historia clásica. En el caso de María Magdalena, a partir de los evangelios apócrifos y del evangelio de María Magdalena, plantea una María Magdalena que casi plantea un Jesús humanizado y una María Magdalena sacralizada, casi, porque la plantea como compañera, como mujer, compañera, discípula preferida, que viéndose despojada en su matrimonio con Juan el Evangelista, que huye con Dios, ella reacciona preparándose como prostituta para seducir a Dios. Bueno, eso era, Dios mío, ¿esto cómo se puede hacer? Esto es increíble, esto es increíble. Yo no daba crédito, yo según iba leyendo, y entonces, claro, Yourcenar sitúa todo el conflicto en la guerra de Grecia con Turquía, a principios del siglo, y va generando una trayectoria de una mujer que parece que es la correligionaria, y además le llama Dios, nunca le llama Jesús, le llama Dios. Y cuando se encuentra frente a él, es que se queda, o sea, todo, la que iba a seducir, la que iba a vengarse, la que iba a castigar, se encuentra seducida y se encuentra casi abducida. La entrega de esa mujer, en donde menciona casi como revolución, como golpe de estado, la crucifixión, y que ella gritó también, no, que salven a Satanás a Barrabás, para colaborar en la crucifixión. Y luego lo más apabullante, que en definitiva se llama María Magdalena o La Salvación. Bien, María Magdalena, y además yo lo abordé como una búsqueda de la propia identidad. Y había una frase que a mí me sirvió mucho, porque detrás de esa frase había el mundo, y era el inicio de mi trabajo. La frase era: no había nada detrás de aquel espejo que yo acababa de romper. Imaginaros la imagen que te dura un espejo que se rompe, y que después de una entrega de una vida, de todo, cuando va, una vez que le meten en la gruta y ya no está, y otra vez, ¿dónde está? Hay otra frase increíble que decía: era la segunda vez que yo me encontraba ante una cama donde dormía un ausente. La primera vez era su recién marido, Juan, y la segunda, y sepulcro, donde no estaba él. Bueno, la última frase es demoledora. Viene a decir que Dios la había salvado de la felicidad. Esa es o la salvación. Es un giro de 360 grados a la historia bíblica, a la historia que la Iglesia ha contado, ignorando en primer lugar el papel de las mujeres en la incipiente Iglesia, en las discípulas varias, y sobre todo la importancia de una mujer llamada María Magdalena. Ahora hay muchos estudios y realmente esto es increíble, como lo poco, sucintamente, que está tocada en el Nuevo Testamento, y la cantidad de referencias pictóricas, arquitectónicas, en iglesias, está en todas partes. O sea, tiene una importancia tremenda, y apenas se esbozan dos, tres situaciones que nos hablan de ella. Entonces, claro, a mí aquello, y sobre todo el inicio que decía, me llamo María, nací en Magdala. Así empieza. Digo,
con esas dos frases, yo, claro, a mí me tocó mucho, digo, esto tengo que hacer algún día. Digo, o sea, yo soy, como actriz, ¿no? Yo tengo que convencer, yo soy María Magdalena. Y nací en Magdalena, soy yo. Con todo lo que viene después. Entonces, bueno, claro, al igual que la indagación, aquello estuvo un montón de años y una vez ya después de trabajar, después de ver sobre todo, trabajar como ayudante de dirección con José Carlos Plaza, que fui muy feliz en esa época y bueno, aprendí muchísimo. Y bueno, muchos compañeros que os veo aquí, recuerdo el haber esos momentos de trabajo. Pero llegó un momento que yo quería utilizar mi voz también, trabajar como actriz, no como ayudante de dirección, quería, necesitaba. Y entonces fue cuando hice mi propia productora y buscando un texto no tuve que buscar mucho, porque... Y ahí lo que yo no me esperaba, que fue un regalo, un enorme regalo, fue que Carlos Plaza, al contarle yo mis proyectos, que lo iba a hacer y tal, pues ofreció a dirigirme. Y ahí tengo que decir que fue un máster, que fue otro hito en mí como aprendizaje, de descubrir, imaginad las frases que he dicho, la señora Marguerite Yourcenar, miembro de la Academia Francesa, su profundo bagaje clásico, poético, filosófico, ese texto, con los otros que hay en ese volumen, el trabajar la palabra y el proceso de pensamiento en un texto con frases de este estilo fue de una riqueza y de un interés enorme, y además controlando la emoción, porque me decía José Carlos, pero no, si esto no te ha pasado ahora, eso ha sido hace mucho tiempo. Claro, porque como he dicho antes, a partir de no había nada detrás del espejo que yo acababa de romper, mi acción, porque todo texto tiene que tener una acción, aunque no haya mucho despliegue físico, era recomponer ese rostro hecho añicos. ¿Quién soy yo? A ver, aparte de la devastación al final, todo lo que he sido, ahora me doy cuenta, ¿no? Entonces, realmente esos giros, una frase tenía 1000 giros, 1000 imágenes, quiebros, transiciones, de repente era el presente, de repente el pasado, de repente la relación con unos personajes que son todos del Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo, voy a citar porque ya me parece que estoy en familia aquí, con Yolanda, con Mariano, vale, nada, que me acuerdo que decía Fernando Santonillo, dice, he conocido a toda la familia de Lázaro, Marta, no sé qué, ¿no? Entonces fue un trabajo, bueno, me he enrollado, no, pero he contestado a tus preguntas, al menos, por lo menos. Yo creo que sí. Lo único que son las 11:20, ya. Entonces a mí me gustaría, tengo muchas más preguntas, hablar por ejemplo de Samuel Beckett, que es otro autor de cosas que has interpretado como Nana, direcciones, ¿no? De espectáculos Canagorod y piezas, ¿no? De Beckett muy importantes. Pero a mí me gustaría dar la palabra a vosotros. Sí, lo siento, ya. Es que entra María Magdalena y ahí me he perdido otra vez. Si hay alguna cuestión por vuestra parte que queráis preguntarle a Charo, algún comentario, si no, le pregunto yo sobre Beckett. Pues agradecer a Charo la estela que ha dejado, dando conocimiento y enseñanza, sino de personas que ahora estamos también en la profesión, pues gracias a ella y a ese veneno maravilloso que se introducía en las aulas de teatro, y también decir que fue una precursora del teatro musical en la RESAC. Es verdad. Casualmente. Se me ocurrió proponer la ópera de 4/4 y se compraron micros inalámbricos, sal, música en vivo, sí. Sí. A propósito, me he olvidado de mencionar algo que va a ser súper breve, por no dejar descabellado. Dulce Chacón, en Algún amor que no mate. Ella lo que plantea es muy interesante porque además del conflicto con el maltratador, que nunca sale, porque solamente ella habla y habla y se refiere a él, pero nunca aparece, además de ese conflicto, el conflicto consigo misma, para reconocer
reconocer que la está maltratando, rebelarse contra ello, y para eso lo desdobla en otro personaje, que era yo, y Isabel Ordaz era Prudencia, quien contaba y me hace esto tal, y yo era el otro personaje, que también fue muy interesante descubrirlo, porque mi personaje en la versión para teatro no tenía nombre, era como la otra, podía ser su prima, podía ser tal, hasta que descubrí que era una parte de ella, precisamente la que está diciendo esto te está pasando, no te engañes, la parte dura de la dulce Prudencia. Fue muy interesante, ¿no? Porque abordó de una manera también distinta, enriqueciendo este aspecto de la mujer maltratada, su propia, la introyección, ¿no? Que le hace justificar, no reconocer. Ya con eso he hablado de los tres casos que me has planteado. Pues agradecerte, Charo, esta inmersión, ¿no? Esta memoria también, ¿no? De tus proyectos, la relación que haces magnífica siempre entre tu experiencia como actriz y la pedagogía y dirección, ¿no? De montajes con actores. Parece que esa es una de las grandes, ¿no? Cosas que se quedan, ¿no? En esta escuela. Y además ese perfil amplio, ¿no? Siempre decimos que las mujeres en el siglo XX, por lo menos así yo lo investigué en mi tesis doctoral, o eran actrices o eran algunas dramaturgas, pero estos perfiles, digamos, más poliédricos de productora, actriz, directora, se empiezan a dar con mujeres como Charo. Y yo por eso pues estoy aquí esta mañana con ella y con todos vosotros, y yo creo que podemos brindar un aplauso, ¿no? Por este recuerdo. De verdad, el veros aquí, pues bueno, me llena de felicidad, porque volver a esta casa y veros con quienes he compartido docencia, trabajo en escena, es alumnos que ya son profesionales, compañeros que ya se han jubilado, pero han venido, y bueno, muchísimas gracias a todos, y especialmente a la organización de este evento, pues que me ha invitado, y me siento muy honrada y muy feliz. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos aún 10 minutitos si queréis hacer algún tipo de pregunta. Yo por volver a de dirección. Porque justo, estoy primero de dirección y justo vamos a hacer un trabajo sobre Samuel Beckett en Historia del Arte, especialmente de Esperanza Godot, y como has mencionado antes, que era una de las preguntas, que si no había preguntas, que la ibas a hacer, pues si no hay otras preguntas, me interesaría escuchar. Sí, bueno, pues mira, yo he trabajado Esperando a Godot la primera vez en Valladolid, como, bueno, en los 80, o sea, en el 80, 83, 85, en el 87 o en el 80. Esto fue la primera vez, con un grupo de alumnos en segundo, junto con otras escenas. También era un texto que me llamaba mucho, pero que pensaba que era imposible hacer con gente joven, porque una gran parte del sentido que tiene precisamente es la experiencia de vida que tienen los personajes. Pero a mí Beckett es uno de mis grandes maestros, junto con Shakespeare. O sea, no es que digo ya autores favoritos, es maestro, y siempre tengo que volver a él, siempre. Cuando empecé a trabajar como profesora en la RESAD, ella estaba en mi primer grupo, entonces en segundo planteé también Esperanza, y lo abordé de una manera diferente, ¿veis? Ahí con mucha incidencia en el cuerpo, un trabajo físico muy diferente. Después lo trabajé más tarde con el grupo de Iñaki Ricarte, y ha salido ahí un cartel de Gris Mate, pero tengo que decir que Gris Mate fue una obra que él escribió bajo la influencia y el impacto que le causó trabajar Esperando.
en ese trabajo yo lo abordé pensando que es un universo en donde hay diferentes relaciones, no tienen por qué ser Vladimir y Estragon, dos personas mayores, sino que ahí pueden darse relaciones entre padre, hijo, hermano, hermana, hija, madre, amigos, amigas, es decir, son las relaciones humanas. Y si no tenía la edad, bueno, estamos en una escuela, pero había que conocer Beckett. Y bueno, la práctica me ha dado la razón, porque en cada una de estas ocasiones he sentido como que Beckett de alguna manera, bueno, es un poco exagerado, es decir, me ha cambiado la vida, ¿no? Pero ha supuesto un antes y un después en ellos. De hecho, Iñaki Ricarte escribió una obra de teatro del absurdo. Una compañera vuestra, Coral Troncoso, descubrió su camino a través de teatro-danza, del trabajo corporal, porque trabajamos mucho con las imágenes en ese montaje. La última vez ha sido Looking for Beckett, ya justo el año anterior a mi jubilación, y hay, sí, en un taller de tercero de investigación, y ahí lo que me planteé es cómo abordar estos personajes que crea Beckett, personajes disminuidos, pero porque tienen alguna tara, y tienen, además, si haces un estudio de los tics y de los síntomas que presentan, están en, digamos, lo que se llamaba antes la melancolía, para hablar de la locura o de las enfermedades mentales. Y el propio Beckett estuvo en un sanatorio psiquiátrico y tiene mucho de esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue buscar en cómo hacer esos personajes, más que en la peripecia, en la obra, y fue muy interesante porque trabajamos con esa libertad. Y yo me propuse, enlazando con el trabajo que decía antes de imágenes, que tú me has preguntado, ¿cómo se lleva a...? Pues es muy curioso, tú ves ese montaje y las actrices saben perfectamente lo que estaba impregnándose el texto de la llama, del fuego, o sea, del humo, del árbol, del sauce, del pájaro, estaba ahí y tomaba cuerpo en esos momentos. Entonces, claro, eso fue una investigación, pero a mí lo que yo te diría de Beckett es que es el vacío. El vacío, para mí, es el vacío absoluto no contado, presentado. Es decir, creo que nadie como él retrata la fragilidad humana. Igual que, por ejemplo, Chekhov habla de cómo el ser humano es capaz de destruirse a sí mismo y perder el tren de la vida, ¿no? O sea, el jardín de los cerezos. Y se va, pero siguen gastando, fiestas, pero no hacen nada. Hablan, ríen, comentan, el tiempo va pasando, hablan de otras cosas. Pero lo grave está sucediendo. En Beckett es que ya no hay nada. Y además es como la antitragedia. A mí que me interesa tanto la tragedia, y a veces me he planteado el programa de un curso trabajando tragedia, griega y antitragedia, Beckett. Porque es en un mundo sin dioses, en donde realmente uno se queda, o sea, es como tocar fondo. A mí me afecta cada vez que lo toco. Me encuentro algunos, ¡hola! Es como si de repente se les abriera un mundo y bueno, a lo mejor se van al jardín o al bosque, me acuerdo, dos que pues estáis pirados, no sé. Y luego me acuerdo en una ocasión que en esta con el grupo de Iñaki, que les planteé, es que siempre lo abordo de formas distintas, el que observaran a la gente sin techo, que observaran, que vieran qué perspectivas, qué vida, ¿no? Y hicieron un trabajo, incorporaron personajes a partir de ahí. Decía uno, yo ya no le puedo seguir más a este señor porque me mira de una manera muy rara. Entonces, a veces he partido como con vuestro grupo, con imágenes, en otros tomadas de la observación, en otros, como en esta última etapa, investigando también con imágenes, pero el marco de investigación era esa especie de anomalía psicótica casi, ¿no? Esa sintomatología que además corresponde a una serie de estereotipias, es decir, hay estudios en donde hay una correlación entre estas actitudes, estos síntomas y los personajes de Beckett, es decir, que son indicadores de problemas mentales.
Entonces, bueno, ¿cómo abordas eso? Muchísimas gracias. Dando las gracias, por supuesto, a Charo por todo el legado que nos ha dejado y a Nieves por el diálogo que ha planteado. Mucho, por favor. Yo cada vez que veo, hombre, no, lo que has dicho y lo he puesto en papel. escribes, pero te parece un poco, ahí queda. Yo os animo a todas y a todos a hacer también este tipo de trabajos, ¿no?, en la escuela, porque creo que nuestros profesores, nuestras maestras están abriendo, ¿no?, un camino dentro de lo que es algo que es efímero, que es el escenario. Entonces siempre parece que estamos empezando, ¿no?, en teatro, porque no queda casi nada. Pues os invito a escribir, a hacer artículos, a escribir libros, porque toda esa memoria efímera de la escena, de lo que ocurre en un espectáculo, pues no es lo mismo ver un vídeo o un espectáculo grabado que narrado, ¿no?, de la voz, ¿no?, que toma cuerpo pues en una entrevista, en un artículo o en un libro. Así que esas investigaciones también por parte vuestra como alumnos y alumnas son bien interesantes, ¿no?, sobre todo, ya digo, en la parte actoral, que es la que menos queda, ¿no?, porque es, ¿no?, la acción aquí y ahora. Así que pues, creo que es una mañana bien bonita. Y sobre todo porque ya estás aquí, clase de profesores. No me lo puedo creer. Me voy, pero dejo algo de mí, dejo ahí. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. Comenzamos con la siguiente sesión.